Ya. Bueno, ya estamos acá ya conectados. Primero que todo, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Como ustedes saben, hoy nos corresponde la clase de programación. El tema que estamos viendo ahora es la unidad uno, que es de parte de algoritmos. Voy a compartirle el escritorio. Perfecto, perfecto. Ya, estamos entonces. Ya, lo que tengo hoy día planeado para hoy es continuar con la guía uno, la que subimos el otro día. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, algún problema que haya visto, digamos, antes de la clase, que quiera resolverlo, ¿no? De los que están presentes, ¿alguien, algún problema que no haya podido resolver y que quiera hacerlo ahora? ¿No? ¿Ninguno? Ya, perfecto. Entonces, vamos a revisar acá la guía. Y como les comentaba, entonces la clase de hoy es netamente práctica. Lo que sí, uno de sus compañeros me había preguntado por el problema del factorial. Yo le había dado la respuesta, digamos. Eh, bueno, si quieren partimos con ese para poder revisar algo más sencillo. Factorial es un problema un poco más, digamos, accesible, digamos. Ya. Vamos a abrir entonces nuestro software, el PSInt. Vamos a abrirlo ahora. El Mac, este de aquí. Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, estamos. Ya. Partimos entonces con el problema. Me están pidiendo, me dice, diseño un algoritmo de pseudocódigo que permita calcular el factorial de n. ¿Ya? Entonces, como siempre les digo, perdón que insista con esto, pero siempre es bueno, obviamente, recordar cosas, ¿cierto? Y lo que yo ahí les quiero recordar en este punto es que cuando nosotros hacemos un algoritmo tenemos que tener claras tres cosas. Primero, cuáles son los datos de entrada o qué información de entrada necesito para poder resolver un problema. En segundo lugar, qué proceso voy a ocupar yo para resolver un determinado problema. Y en la parte 3 necesito saber cuál va a ser mi salida o qué voy a mostrar como resultado. En este caso de acá, me están pidiendo hacer un programa que me calcule el factorial de un número, ¿ya? Factorial de n. Entonces el factorial de n, nosotros sabemos que en este caso nuestro dato de entrada, ¿cierto? Sería nuestro n, ¿cierto? Nuestro número, ¿ya? Tenemos que pedírselo evidentemente al usuario. Nuestro proceso sería en este caso el cálculo del factorial, que como usted me imagino que lo entiende, bueno, la fórmula aparece acá, ¿cierto? El factorial de n es 1 por 2 por 3, ¿cierto? Hasta llegar a n, eso lo sabemos, ¿cierto? Y para poder llegar a esto tenemos que usar un ciclo, ¿cierto? No nos sirve con un condicional, porque el condicional solamente nos diría si sigo un camino o sigo el otro, ¿cierto? Pero bajo ningún aspecto, ¿cierto? Bajo ningún aspecto me va a, digamos, ayudar a hacer una acción una determinada cantidad de veces. Entonces, partimos con el problema. Esto es el problema 11. Podríamos partir con un problema de condicionales, pero bueno. Vamos a hacer esto. Entonces, lo primero es lo primero. Me están pidiendo, ¿cierto?, que haga este ejercicio del factorial. Y lo primero que tengo que hacer es pedir, ¿cierto?, una determinada variable, en este caso n, ¿cierto? Y yo antes le voy a decir al usuario ingrese valor de n, ¿cierto? O ingrese número, usted ahí le puede obviamente ir cambiando el texto, digamos, dependiendo de lo que usted desee, ¿ya? Entonces, ingresamos valor de n. Ya, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un contador, ¿cierto? Que parta en 1 y que llegue hasta n, ¿cierto? Porque ese contador me va a ir, valga la redundancia, contando, ¿cierto? O verificando en cuántas vueltas he hecho. Si quiero calcular el factorial de n, tengo que hacer n multiplicaciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo voy a tener una variable que se va a llamar factorial, que es el resultado, ¿cierto?
y yo lo voy a inicializar como 1, ¿ya? ¿Por qué como 1 y no como 0? Porque si yo lo inicializo como 0, ¿cierto? El factorial, si yo voy multiplicando, porque la idea es multiplicar un número contador por el factorial, ¿cierto? Por el factorial que tengo, ¿cierto? Y si en algún momento ese factorial, ¿cierto?, parte en 0, la multiplicación siempre me va a dar 0. Por tanto, no me sirve. En este caso tiene que partir como 1, ¿ya? Entonces, acá yo pregunto, y voy a definir una variable que va a ser mi contador, ¿cierto? Mi contador va a partir bueno, ahí vamos a hacer un punto importante que lo quiero señalar después, pero va a partir el contador como 0. Vamos a decir entonces, mientras mi contador sea menor que mi n, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir que mi variable factorial va a ser igual a lo que tengo antes en factorial, ¿cierto? Multiplicado por el valor de n, ¿cierto? Y por cada vuelta que yo haga, tengo que incrementar el valor del contador. De esta manera. Así que en cada vuelta, bueno, aquí contador va a ser 0, ¿cierto? Digo, 0 es menor que n, si es menor que n, ¿cierto? N usted le pone un número cualquiera, ¿cierto? Y voy a tomar ese valor de n, que va a partir, bueno, el valor de n, ¿cierto? Perdón, aquí me confundía, perdón. Nadie me corrige, ¿ah? Nadie me corrige. En realidad era factorial por hay que partir por 1. Ya, ahí sí, bueno. Me había confundido. Ya, ahí sí que sí. Ya, ahí sí que sí. Ya. Ahí sí que me hace más sentido. ¿No? Y hasta mal esta cuestión. Ya. Entonces, el contador parte en 1, ¿cierto? Si el contador parte en 1, ¿cierto? Si el contador parte en 1, ¿cierto? 1 en este caso por 1 es 1, ¿cierto? Y se guarda en factorial. Y el contador lo aumento en 1, ¿cierto? Me quedaría en 2. Después digo 2 es menor que el número que estoy evaluando, por tanto multiplico 2 por 1 y lo guardo en el factorial, ¿cierto? Y incremento el contador, va a quedar en 3, ¿cierto? Y así voy preguntando, hasta que, o mientras, digamos mientras, mi contador, ¿cierto? El número que voy multiplicando por cada vez, ¿cierto? Sea menor o igual que n. ¿Cierto? ¿Por qué colocamos menor igual? Porque si colocamos menor estricto, ¿cierto? En ese caso estaríamos haciendo una iteración menos, ya que el contador tiene que partir en 1. Yo lo he inicializado en 0, ¿cierto? Pero eso sería erróneo porque tengo que multiplicar el factorial por el contador, ¿cierto? Y no me daría, y no lograría el efecto que quiero, ¿cierto? En la primera. Entonces, bueno, como les decía entonces, esto tiene que ir con contador menor o igual a n. Y lo que nos queda por hacer, ¿cierto? Es mostrar el resultado de este factorial. Que eso lo hacemos con un escribir. Y aquí decimos el factorial de, y colocamos el número n, ¿cierto? Es, y le concatenamos al lado el resultado, que en este caso sería factorial. Y ahí estaríamos. Esto lo vamos a guardar como ejercicio 11. Ejercicio 11. Y ahí se guarda con la extensión PSC. Estupendo. Y ahí estaríamos. Bueno, hay que probarlo evidentemente. Que si no, ya, veamos. Perfecto. El factorial de 5 es 120. Perfecto. Veamos. Si ingresamos 3, 6, evidentemente. Si ingresamos un N4, 24. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. Estamos bien. Eso. Eso sería el problema. No sé si les queda alguna consulta. Veamos. Me está preguntando don Andrés Beltrán, me dice, si es necesario definir a n como número para evitar que la persona ponga una letra y funcione el código, o es redundante para otro ejercicio.
Mire, es una muy buena pregunta la que usted hace, don Andrés, una muy buena pregunta, porque efectivamente yo de alguna manera debiese validar, ¿cierto?, que lo que la persona está ingresando es un número, ¿cierto? Es ideal, porque la persona podría, si ingresamos una letra, de hecho, este programa este algoritmo nos va a arrojar un error, ¿ya? Por tanto, tiene que ser un número. Ahora, tampoco se puede hacer, tampoco si se puede hacer con el programa. Claro, efectivamente. Ahora, hay que considerar lo siguiente. Yo parto de la siguiente base. Si en el ejercicio no me piden validar un dato, ¿cierto? Yo no puedo asumir que estoy obligado a validarlo. Ojo, ojo, las validaciones, por lo menos en mi caso, por lo menos como lo evalúo yo, ya no es que, no sé si es una evaluación muy liviana o no, ¿cierto? Pero son conceptos que yo he manejado siempre en este ramo, ¿cierto? Si yo no pido una validación de un número, entonces no es obligatorio hacer esa validación, porque cada validación implica, obviamente, más líneas de código y dificulta también los problemas, ¿ya? Entonces, si una validación no se pide explícitamente, ¿cierto? Entonces no me corresponde hacerla. Ahora, si yo le dijera en el enunciado, le dijera el factorial aplica solamente para números mayores que 2, ¿cierto? Entonces tengo que validar que el n ingresado sea mayor que 2, ¿ya? Pero eso. Si no se pide explícitamente, no hay que validarlo. Ahora, si usted me dice, ¿debiésemos validarlo? La respuesta es sí, debiésemos validarlo, deberíamos tener eso. Uh-huh. Espero haber respondido a su pregunta, don Andrés. Bueno, eso. No sé si queda alguna otra duda, estimados y estimadas. De nada, don Andrés. ¿Alguna otra consulta ¿Se entendió el ejercicio? ¿No estaba muy complejo? ¿No? Bueno, eh, la otra vez, creo que la clase pasada le había prometido que iba a ser un problema con los 3 ciclos, y parece que al final no lo hicimos nada con los 3 ciclos. Entonces, aprovechemos de ver al tiro la diferencia entre los 3 ciclos, ¿ya? Bueno, partimos al tiro con ciclos, nos tiramos al tiro a la parte más difícil, pero bueno, pero ya estamos en esto. Ya, vamos a hacer esto mismo, pero con un ciclo repetir hasta, ¿ya? Entonces, vamos a copiar acá, perfecto. Recordemos que el repetir hasta también es un ciclo, ¿cierto? Solo que cambia la forma en que yo hago la validación. ¿A qué se refiere? Fíjese que en el repetir, ¿cierto? Usted va a hacer un conjunto de acciones y usted va a validar al final. Esto significa que, a diferencia del mientras, yo en el repetir voy a ejecutar la acción por lo menos una vez obligatoriamente, porque al final valido. En el mientras, en cambio, como yo valido al comienzo, es probable que esta condición de acá nunca se me cumpla. Por tanto, yo no voy a poder entrar al ciclo. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos a repetir. Vamos a ver si lo podemos comentar o no. Veamos si se me comenta. Veamos. Ah, ya, no importa. Ya. Vamos a comentar línea por línea nomás. Aunque sea un poco tedioso. Ya. Perfecto. A ver, el mientras haga es para repetir y devolverse, respondiendo a la pregunta de Comirpe, que tanto el mientras como el repetir son ciclos, ¿ya? Ambos hacen operaciones muchas veces. ¿Cuántas veces? Eso depende de la condición de término que yo me defina. Pero siempre hacen y se devuelven, hacen y se devuelven. Y, si en y cuando la condición de término se cumpla, ¿cierto? Entonces yo ahí voy a salir del ciclo. Eso es. Hacer una acción, devolverse. Hacer una acción tal como dice usted. Acción y acción, devolverse. ¿Ya? Esa es la idea de los ciclos siempre. Bueno, en el caso del repetir, ¿cierto? Acá yo tengo que factorial parte en 1. Vamos a usar lo mismo de arriba, ya la misma lógica de arriba. Vamos a decir que factorial va a ser igual a factorial por el contador. Factorial por el contador. Y el contador lo voy a incrementar en 1.
en cada vuelta del ciclo. Hasta que, ¿cuándo voy a salir de este ciclo? Cuando el contador sea mayor que mi número n. ¿Por qué cuando sea mayor? Fíjense que antes, el mientras, nótese que el mientras, yo estaba preguntando, mientras el contador sea menor o igual que n, ¿ya? Porque ese es mientras, ¿ya? En el otro es un hasta, ¿ya? Entonces, es una pura palabra, ¿cierto? Evidentemente, pero cambia toda la lógica del ciclo y la lógica también de la condición de término. Entonces, bueno, factorial va a partir como 1, ¿cierto? Multiplico 1 por el contador que es 1, 1, e incremento el contador a 2. 2, ¿es mayor que mi número n? Sí. Bueno, depende obviamente del n que yo tenga ingresado, ¿cierto? Eso depende del valor de n que yo ingrese, evidentemente. ¿Ya? Y vuelvo para atrás. Digo después, factorial. El factorial va a ser, bueno, contador vale 2, factorial vale 1, 1 por 2 es 2, lo guardo en factorial y después incremento el contador, lo incremento a 3, ¿cierto? Y así en algún momento, ¿cierto? En algún momento el contador va a ser igual que n y va a volver. Entonces, el número por el factorial va a entregar el resultado, el contador va a aumentar en 1, vale decir, contador en este punto va a ser n más 1, por tanto, contador es mayor que n, sí, y va a salir del ciclo. Probemos para ver si funciona bien. Vamos a... Perfecto. Ya. Ingresamos valor de n, ingresemos 5. Y me dio 120. Perfecto. Después, 4 me da 24. Claro, 4 por 3, 12, 6 por 2, 24. Está bien. Perfecto. Después, para 3, por ejemplo, 6. Y si ponemos 10, si no... Ah, ya. Y ahí estaría. ¿Alguna duda respecto de cómo hacer este problema con un repetir hasta? ¿Se entiende la lógica? ¿Algo no quedó claro? Jóvenes señoritas. Ah, ¿hace cuánto empezó? Recién me llegó el correo. Sí, don Javier empieza la clase siempre a las 11. Perdón por no haber avisado más temprano. Siempre empieza a las 11. De todas formas, yo la voy a dejar grabada como siempre. ¿Ah? Yo lo subo en aula. Lo que pasa es que lo mandé medio tarde el aviso por aula, entonces llega más o menos tarde. Pero bueno, para la próxima clase, la del jueves, el link es el mismo que usamos el jueves pasado, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Pero eso. ¿Qué más? Ya. Entonces, pregunto nuevamente, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Perfecto. Y nos queda hacer esto mismo, pero con un ciclo para. ¿Ya? Vamos a comentar esto. Lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar. Ya. El ciclo para hace lo mismo. De hecho, la otra vez habíamos dicho que yo un ciclo lo puedo expresar, por ejemplo, un ciclo mientras, yo lo puedo convertir a un ciclo repetir hasta, o lo puedo convertir a un para. Lo mismo también que el para lo puedo convertir a un mientras, y así sucesivamente. ¿Ya? Yo puedo ir expresando ciclos en función de otras estructuras, de otros ciclos. No es obligatorio usar un ciclo y usar otro. Sí es más conveniente para determinadas situaciones usar un tipo de ciclo y no usar otro. Esa respuesta de cuándo usar un tipo de ciclo u otro, eso lo da, bueno, eso obviamente lo da el problema que estamos resolviendo y también lo da también, bueno, también parte de la experiencia también. Uno sabe en ciertas situaciones usar mejor un ciclo que otro, aunque en realidad lo que va a cambiar es la cantidad de iteraciones que usted puede hacer. ¿Ya? El para, ¿cierto? El para tiene una sintaxis un poco distinta del mientras y del repetir hasta,
Porque el para generalmente se usa cuando yo sé o cuando yo conozco a priori cuántas iteraciones voy a hacer en un problema. Por ejemplo, en este caso, yo quiero que mi variable contador parta desde 1 y llegue hasta n, con paso, ahí sí. Entonces, lo que hace el para me va a escribir, el para me va a, perdón, no escribir, el para va a generar un ciclo, una n, en este caso, una n cantidad de veces, porque mi contador parte en 1 y termina en n, y siempre haciendo el paso 1. Por defecto, el paso de un ciclo para es 1, por defecto. Pero eso no implica de que yo pueda ir avanzando de 2 en 2, de 3 en 3, lo que yo estime conveniente. Pero por defecto, el paso de un ciclo para es 1. Quiere decir que por cada iteración, por cada vuelta, yo voy a aumentar mi contador en una unidad. Y en este caso, tengo que decir que mi factorial va a ser igual al factorial por el contador. Y eso sería todo. Acá no tenemos que decir contador igual a contador más 1, porque el aumento de la variable contador está, digamos, incluido o considerado dentro de este ciclo mismo. Entonces no tengo que declararlo explícitamente, porque bueno, no se supone, es en un ciclo para, yo siempre aumento mi variable contadora, la que sea, puede ser i, puede ser contador, puede ser lo que usted estime conveniente, se va a aumentar en 1 por cada vuelta del ciclo. Y eso sería con un para. Veamos que funcione, para que no nos quedemos con la duda. Cuando es 3, el factorial es 6. Perfecto. Cuando es 4 es 24. Perfecto. Y cuando es 5 es 120. Estamos. Eso. Y eso sería un ejercicio de factorial expresado con 3 ciclos distintos. En 3 modalidades, con 3 ciclos distintos. Con el mientras, con un repetir hasta y un para. Eso. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Se entendió bien la idea? ¿No quedan dudas, consultas? ¿No? ¿Todo clarito? ¿Sí? Profe, Dígame. en la clase anterior, ¿qué dieron en todo caso? Es que yo falté porque tuve un percance. ¿Pasaron ciclo? ¿Nada más? Sí, la clase anterior pasamos rápidamente, vimos la última parte de la unidad 1, que es el tema de los las sentencias dentro de un algoritmo. Que habíamos dicho que tenemos, digamos, estructuras secuenciales, que es cuando vamos haciendo un problema línea por línea. Tenemos estructuras condicionales que nos definen para seguir un camino o seguir otro camino. Y vimos también estructuras repetitivas, que vimos el mientras, el repetir y el hasta. Pero el Ya. mientras, repetir y el para, perdón. Ya, pero esa clase está grabada, ¿verdad? Está en Sí, el... está grabada, Ya. está en mi canal de YouTube para que usted la pueda ver. Ya. Y eso. Pero no me perdone nada, si no vi la clase anterior en todo caso. No. No, tranquilidad. Y por último, si Ya. algo no entiende usted, yo me pregunta nomás. Ok. Así que no Ya, hay problema. ya, muchas gracias. Eso. Like y la campanita, dice un Iván. Aquí Sí, la para que se campanita. suscriban ahí al canal. Bueno, en todo caso, lo único que van a encontrar van a ser videos de clase, ¿eh? No van a encontrar nada más lúdico que eso. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Ya. Pregunto nuevamente a los que se vienen integrando recién. ¿Algún problema de la guía que quieran ver? ¿U otro? Es lo mismo. Hace que sea muy difícil porque si no nos variamos todos. Dígame. El de hacer el cuadrado con los asteriscos. Ajá, usted se quiere ir al tiro a la... se quiere ir al tiro a lo difícil, ¿ah? Profe, Ya, permítame, vamos a hacer ese problema ahora, pero permítame primero poder hacer algún problema de condicionales, ¿ya? Para que entendamos bien
para que quedemos bien ahí definidos con los condicionales. Ya, pero vamos a hacer el del cuadradito. El de este, ¿cierto? ¿A ese se refiere usted? ¿Cierto? ¿Al 13? ¿Sí? Bueno, me imagino que se refiere a ese. Ya. Veamos. A ver. Ya, este ya lo habíamos visto, parece. Sí, lo habíamos visto. Ya. El del año bisiesto. El del año bisiesto. Ya, este podríamos verlo, ¿ya? Ya. Me dice, un año es bisiesto si es múltiplo de 4, exceptuando los múltiplos de 100, que solo son bisiestos cuando son múltiplos además de 400. Por ejemplo, el año 1900 no fue bisiesto, pero el año 2000 sí lo fue. Hacer el algoritmo en pseudocódigo correspondiente, tal que, dado un año A, nos diga si este es o no bisiesto. Ya, acá no tenemos que usar un ciclo, esto es solamente condiciones. Aquí la dificultad de este problema está en las condiciones, en definirlas bien, porque tiene harta condición que hay que cumplir para llegar a eso, ¿ya? Pero si somos suficientemente ordenados, lo podemos hacer bastante bien. Ya, Profe, entonces, me está diciendo que un año es bisiesto si es que es múltiplo de 4, ¿cierto? O sea, aquí, si el año es múltiplo de 4, podemos partir de la base que es bisiesto, exceptuando los múltiplos de 100. Los múltiplos de 100 no son, los años que son múltiplos de 100 no son todos bisiestos, porque son solo bisiestos cuando son múltiplos además de 400. Entonces, por eso me dicen que en 1900 no fue bisiesto, porque el 1900 es múltiplo de 4, efectivamente, es múltiplo de 4, es múltiplo de 100, ¿cierto? Pero no es múltiplo de 400. Por eso no es bisiesto. Pero el 2000, en cambio, el año 2000 es múltiplo de 4, efectivamente, ¿cierto? Es múltiplo de 100, sí, perfecto, pero para que sea bisiesto, además tiene que ser múltiplo de 400. Entonces, sí es de 400, por tanto el 2000 sí es bisiesto. Entonces, vamos a hacer, este es el ejercicio 9. Ejercicio 9. Ya. Me piden ingresar un año A. Me está diciendo, hay que hacer una condición para exceptuar el año 100, 200, etcétera. Sí, efectivamente, esa es como la idea. Yo partiría haciendo la condición, la que es como la más obvia, preguntando si el año, o sea, hay como en condiciones en cadena. Partir preguntando si el año es múltiplo de 4. Si no es múltiplo de 4, el año ya no es bisiesto. Ya con eso, fuera. ¿Ya? Entonces, si es múltiplo de 4, si el año es múltiplo de 4, tengo que preguntar, ¿es múltiplo de 100? Porque si no es múltiplo de 100 y es múltiplo de 4, entonces es bisiesto, ¿cierto? Porque los únicos años que son múltiplos de 4 y que no son bisiestos son los que son múltiplos de 100 y que no son múltiplos de 400. Bueno, parece un poco enredado, pero bueno. Ya, vamos piano. Entonces, partimos preguntando. Bueno, acá nos faltó algo súper importante, que es pedir el valor. Vamos acá, ingrese el año. ¿Ya? Y leer A. Perfecto. Ahí tenemos el año y guardado en la variable A. Usted le puede colocar cualquier nombre de variable, ¿eh? Bueno, aquí en el enunciado decía dado un año A, ¿cierto? Pero ahí usted podría haberle colocado cualquier nombre de variable. Eso es indistinto para el problema. Entonces, pregunto, si mi A, bueno, para saber si un año, ¿cierto? Si un número es múltiplo de tanto, lo que yo puedo usar en este caso es la función módulo, ya la función resto. Lo que yo pregunto en este caso, o lo que debería preguntar, vamos a mover esto un poco para acá, lo que yo debería preguntar es,
Si módulo 4, perdón, módulo 4, ¿Para qué servía ese comando, profe? ¿Esa función? el ¿Mod? módulo, Sí. el módulo te calcula el resto de una división, Ah, ya. el resto o cociente de una división. Ah, ya. Eso, por ejemplo, si tengo, a ver, voy a escribir acá un ejemplito, ¿cierto? Nosotros sabemos que 7, ¿cierto? Dividido 3, si lo sacamos, si lo vemos de los números enteros, ¿cierto? 7 dividido 3 es 2, ¿cierto? 2 por 3 es 6, ¿cierto? Si le restamos el 7 con el 6 nos queda 1, ¿cierto? Por tanto, si dividimos 7 con 3, eso me queda 2, pero el resto de esta división que me queda es 1. Por tanto, 7 módulo 3 sería 1. Es el resto de la división. Ya, claro. Ya. Ujú. Entonces, en este caso estamos preguntando, A, módulo 4, ¿es 0? Si es que eso es así, entonces tenemos que seguir validando para abajo. Si no se cumple, entonces ya pudiésemos decir, vamos a escribir acá, escribir el año A no es bisiesto. El año A no es bisiesto. Ahora, si estamos acá, ¿cierto? Si estamos en este punto, tenemos que preguntar, si el año es módulo de 100, si el año módulo 100 es 0, entonces tenemos que hacer otras validaciones. Si es que el año no es múltiplo de 100, aquí ya sabemos que el año es múltiplo de 4, ya estamos en este punto, ¿cierto? Si el año no es múltiplo de 100, entonces ya podemos decir que el año es bisiesto, ¿cierto? Porque la única salvedad cuando es múltiplo de 4 es que no sea también módulo de 100, ¿ya? Por tanto, acá pregunto, si el año mod 100 es 0, entonces tengo que hacer después otra validación acá adentro. Y acá afuera, ¿cierto? Voy a escribir, bueno, sé que, a ver, ya, mejor lo voy a hacer, es que para mantener la misma lógica, Ya no, bueno, no importa. Ya, acá deberíamos escribir, ¿cierto? El año, vamos a escribir acá el año A, sí, este sí lo voy a colocar con mayúscula, ¿ya? Sí es bisiesto. Porque en este punto, si yo tengo que un año es múltiplo de 4 y al mismo tiempo no es múltiplo de 100, porque estoy acá en la rama del sino, ojo, si no es múltiplo de 100, entonces ya es bisiesto. Ahora, si es que un año es módulo de 4 y si es que es módulo de 100, entonces yo ahí tengo que validar además si el año es múltiplo de 400. Si es que el año es... perdón. Ya, los que son múltiplos de 100 tienen que ser múltiplos de 400. Ya, perfecto, ya, sí. Entonces, aquí tenemos un último sí. Fíjese que esto va anidado, ¿ya? Esto va hacia abajo. Sí, el año módulo 400 es 0, entonces significa que el año es módulo de 4, es módulo de 4, es múltiplo de 4, es múltiplo de 100 y es múltiplo de 400. En este caso, voy a revisar acá el enunciado, los múltiplos de 100 son solo bisiestos cuando son múltiplos además de 400. Entonces, en este caso, bueno, podemos copiarlo de abajo, ¿eh? Copiamos esta frase de acá, la pegamos acá, y en este caso de acá, aquí estaría, en el caso que el año sea múltiplo de 4, sea múltiplo de 100, pero acá no es múltiplo de 400. Por tanto, en este caso de acá, no sería bisiesto. Ya aquí sí.
Y eso sería el problemita. Vamos a guardarlo. Ejercicio 9. Ya. Le ponemos play. Veamos el año 4. El año 4 efectivamente sí es bisiesto, ¿sí? El año 100 no es bisiesto, ¿cierto? Porque múltiplo de 4 es múltiplo de 100 evidentemente, pero no es múltiplo de 400. El año 400 sí es bisiesto, ¿cierto? Porque el año 400 es múltiplo de 4, es múltiplo de 100 y es múltiplo de 400. El año 300 no es bisiesto, efectivamente. Ahora veamos con años más actuales. 2020. 2020, este año, sí fue bisiesto, efectivamente, porque es múltiplo de 4, pero no es múltiplo de 100. Claro, y como no es múltiplo de 100, ¿cierto? El año 2000, por ejemplo, el año 2000 sí fue bisiesto, ¿cierto? Porque es múltiplo de 4, de 100 y de 400, pero en 1900 me dijeron que no, ¿cierto? Y no es bisiesto. Eso. ¿Se entendió el problema, estimados y estimadas? ¿Se entendió la solución al problema? A ver, ¿no hay alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Genial. Buena cosa. Ya. Esto de acá puede parecer un poquito enredado, ¿cierto? Porque tiene hartas condiciones que están anidadas, condiciones dentro de otras. Yo puedo hacer esto solo con una condición. Solo con una condición. ¿Ya? Y esto se debería hacer, digamos, hacia el lado. Ejercicio 9. Veamos si la tengo por ahí para no tener que estar reinventando la rueda. Veamos, unidad 1, ejemplos, no. Veamos en los ejercicios antiguos, veamos. Ah, no, esta es solamente la versión, no importa. Pero bueno, esto sí se puede hacer solo con una condición, ¿ya? Para hacerlo con una condición, si es que no me falla la memoria, habría que preguntar si el año es módulo de 4, ¿cierto? Si es módulo de 4 y si es módulo de 100 y es módulo de 400, claro. Módulo, bueno, pero había que hacer ahí me comprometo a eso, a dejárselo ahí en la semana, la otra versión. Se la voy a subir para que la puedan ver también. Pero que se puede hacer solamente en una línea, se puede, o sea, en una pura condición, se puede hacer. Ahí tengo que ir jugando con los I y con los O. Ya. Entonces, si no quedan más consultas de este problema, continuamos con el que me pidieron. Me habían pedido este problema de aquí. Este problema. El de los cuadraditos. Este de acá. Ya. Me dice, genere un algoritmo en pseudocódigo tal que, dado un número entero, despliegue a partir de dicho valor un cuadrado de asteriscos. Considere que los asteriscos solo se verán en el borde del cuadrado, no en el interior. ¿Ya? Por ejemplo, para un valor igual a 4, el algoritmo retornaría esto. Entonces, yo ingreso un valor. Aquí los pasos serían los siguientes. 1, ingresar el valor digamos, el largo o la cantidad de asterisco, ¿cierto? Después de eso, dibujar. El proceso sería dibujar ese cuadradito en función de los asteriscos y al final, y la salida sería el cuadradito mismo, ¿ya? Entonces, este es el problema 13. Ya. Respecto a este ejercicio, hay dos formas de hacerlo. No se puede hacer con un ciclo normal o con los casos normales o con las funciones normales que hemos visto hasta ahora. Bueno, tampoco hemos visto mucho, ya no es que hayamos tenido muchas clases, ya, pero con lo que hemos visto hasta ahora no sería difícil resolverlo, ¿ya? Ahora, hay dos formas de hacerlo. Vamos a explorar ambas, ¿ya? Desde el punto de vista de las formas.
Lo primero entonces es solicitar al usuario que ingrese el largo del cuadrado. Ingrese largo, pongamos igual, se entiende la idea. Me imagino que sí. Ingrese largo del cuadrado. Y acá voy a leer una variable C, que va a ser la cantidad de asteriscos que va a tener hacia el lado y va a tener hacia allá. Este problema yo lo puedo dividir en tres partes. En cuanto, porque, bueno, aquí ya he pedido ya el tema, ¿cierto? Ya pedí la cantidad de asteriscos hacia el lado. Lo puedo hacer con tres pasos, aunque también se puede hacer de otra, pero bueno, vamos viendo. Lo que en este caso se puede hacer primero, preocuparse de dibujar esta línea, ¿cierto? Dibujar esta línea acá. Una vez que dibujo esta línea, tendría que dibujar n veces esta línea así. Y finalmente volver a dibujar esta línea. Para dibujar una línea de asteriscos, es cosa que yo hago un ciclo y vaya mostrando asteriscos. ¿Cuál es el problema del PSInt? Que el PSInt, cada vez que yo escribo o que coloco un escribir, me escribe con un salto de línea. Pero existe una función que se llama escribir sin saltar, que es escribir sin saltar, lo que hace es escribir todo hacia el lado. O la otra forma de hacerlo es a través de una función de concatenación, que el concatenar es juntar strings, ¿ya? Pero en el caso, vamos a hacerlo con el escribir sin saltar. Tenemos eso y vamos a decirle al programa, vamos a hacer acá un ciclo, lo vamos a hacer con un mientras. Ya, y vamos a tener una variable i que la vamos a inicializar en 0. Y vamos a decir, mientras mi variable i sea menor que mi variable menor, claro, sí sea menor que la variable c, bien digo, mientras sea menor que la variable c, entonces voy a escribir, pero sin saltar, voy a escribir un asterisco, bueno, un asterisco nomás, ¿cierto? Sí, un asterisco. ¿Ya? Y por cada vuelta que yo haga, voy a incrementar el valor del i. Así mismo. Entonces, si yo, bueno, voy a guardar este, se me chispoteó. Voy a escribir acá ejercicio 13. Ejercicio 13. Perfecto. Si yo ejecuto esto, por ejemplo, digo largo al cuadrado 5, y fíjese usted que me dibuja, a ver, me dibuja 5 asteriscos, lo que pasa es que estos asteriscos de acá son de la ejecución finalizada. Para que me muestre un salto de línea, puedo colocar escribir y se me va a mostrar un salto de línea. Probámoslo nuevamente. 5, y aquí me dibujó 5 líneas. Me dibujó un asterisco de 5, bueno, 5 asteriscos hacia el lado, uno al lado del otro. Si quiero escribir la línea del último, sería repetir lo mismo que está acá. No tendría ninguna ciencia. Lo difícil está en la línea del medio. ¿Por qué? Porque las líneas del medio, fíjese que esto, ¿cierto? Tengo que escribir un asterisco al comienzo y otro al final. En el medio, no. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es usar el concepto de los condicionales. Entonces, voy a hacer esto de acá. Voy a copiar esto mismo. El i va a volver a ser 0 y voy a decir, mientras mi i sea menor que c. Entonces, acá voy a preguntar. Si mi valor de i es igual, es igual a 0, es igual a 0, o mi valor de i es igual a ¿cuánto? A c menos 1. A c menos 1,
entonces yo ahí voy a escribir sin saltar un asterisco. ¿Por qué? Porque cuando el i valga 0, entonces voy a estar en la primera posición. Y cuando el i valga c-1, voy a estar en la última posición. Solamente en esos casos quiero escribir un asterisco. En caso contrario... Profe, ¿el i también es una variable o no? ¿Perdón? ¿El i también es una variable? ¿El qué? ¿El i? Sí. ¿Sí? Sí, Oye, el i es una variable. Exactamente. Solo que es una variable, en este caso, actúa como variable auxiliar. Es una variable contador. Se usa solamente para poder hacer iteraciones, hacer ciclos, ir contando vueltas. vaya. Bueno, y aquí me equivoqué, esto era un espacio. Y acá me falta un escribir debajo de esto para que me muestre un salto de línea después de la primera línea. Ya. Veamos qué tengo hasta ahora. Si ingreso 5, fíjese que me dibuja una línea de 5 asteriscos y me dibuja una línea acá y una línea acá. Y para que me muestre la última línea, voy a copiar esto y lo voy a repetir acá abajito. Para que me muestre la primera línea, voy a mostrar acá, a ver. ¿Va? ¿Dónde está? Aquí está. Si ingreso 5, fíjese que ahora me dibuja la línea de arriba, me dibuja la línea del medio y me dibuja la línea de abajo. Si le ingreso, por ejemplo, 10, me va a dibujar una línea de 10 asterisco, me va a dibujar esta línea de 10 asterisco y en el medio una línea así. Y nos falta, bueno, hasta acá se entiende el problema, espero. ¿No hay dudas? Profe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo la parte del medio que queda con saltos? Esta. Sí, esa Ya. misma. Vale. Lo que quiero lograr acá, quiero dibujar una línea que tenga asteriscos al comienzo y al final solamente. Solamente en esas dos posiciones. Entonces lo que hago es usar el mismo ciclo que usé al comienzo, solo que en este ciclo voy a decir que si mi valor de i es 0, o sea, si estoy acá, o si el valor de i es igual a c-1, porque recordemos que este ciclo parte en 0 y llega hasta c-1, ¿cierto? Cuando llega a c, esto se acaba. Entonces, si el i vale 0, o sea que estoy acá, o si vale c-1, sé que estoy acá, entonces voy a mostrar un asterisco. De lo contrario, voy a mostrar un espacio. Eso. ¿Se entiende ahora la idea? Espero que Sí, sí. gracias. De nada, mi estimado. Ya. Y nos queda una pura cosa por hacer. Nos queda solo una cosa, porque fíjese que en el ejemplo tengo que mostrar esto. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre? Porque tengo que repetir esto hartas veces. ¿O no? Tengo que repetir esto. ¿Cómo lo hago? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien de los presentes? ¿No? ¿Mm? Ya. Bueno, a nadie se le ocurre. Pero bueno, ya. En este caso, lo que deberíamos hacer, fíjese que hasta ahora, tengo lo siguiente. Cuando coloco 10, me está dibujando esta línea acá, aquí, y solamente una acá. Entonces, lo que yo puedo hacer es meter esta parte, esa línea, porque esa línea ya es un ciclo, meter esta línea de acá dentro de otro ciclo, para que me lo haga una n-2 cantidades de veces. Bueno, en este caso sería c-2. ¿Por qué c-2? Porque si le coloco c veces, esto me va a dibujar
6 líneas. En este caso serían 10 líneas para abajo. Yo creo que me dibuje 8, porque la primera ya está ocupada, la segunda también está ocupada. Acá debería dibujar en total 8 líneas. Por tanto, debería ser una C-2 cantidad de veces que tengo que dibujar esta línea de acá. Esa línea. Para lograr eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter ese mientras dentro de otro ciclo, solamente para ir variando un poquito, ¿ya? Solo para ir variando un poquito. Vamos a colocar un para. Perfecto. Para. Se me desapareció algo. Entonces, vamos a usar ahora una variable distinta, otro contador, para una variable j, que va desde 1 hasta c-2 con paso 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer todo esto. Todo esto. Lo voy a cortar y lo voy a pegar ahí. Porque eso lo quiero hacer c-2 veces. Le pongo play. Le voy a poner aquí. Reiniciamos. Si ingresamos 4, ahí está. Me dibuja la línea de arriba, la línea de abajo y las 2 líneas del medio. Si ingresamos 5, la línea de arriba me dibuja 3 líneas en el medio, porque es C-2 veces, y la línea de abajo. Si colocamos 10, ahí. Eso. Eso sería. ¿Se entiende la idea del ejercicio, mis estimados? Sí. Los tipos prueba son similares a este en complejidad. Mira, este problema yo lo considero más de ingenio que otra cosa. ¿Ah? Yo lo considero como un problema de ingenio, más que complejo, ¿ya? Yo creo que tiene una complejidad similar. ¿Ya? Yo creo que los problemas tienen una complejidad similar, los de los certámenes. Ahora, yo como les decía en la clase, hace unas 2 clases, les comentaba de que nosotros igual, a mí me gusta hacer problemas antes de hacer un repaso antes del certamen, y les coloco problemas de certámenes anteriores. Así que para que no va a ser, espero que no sea sorpresa, digamos, el nivel de dificultad en las preguntas. Pero sí, en las preguntas a mí particularmente me interesa hacerlos pensar. Me interesa sacar lo mejor de ustedes. No hacerlo, no me gusta decir que lo hago, me gusta hacerlo sufrir, me gusta sacar lo mejor de ustedes. Dice, parece más un rectángulo. Quizás si uno le da un espacio en cada asterisco, las líneas 1 y la última. Sí, tiene razón don Andrés, efectivamente. Parece más un rectángulo que un cuadrado. Le vamos a colocar, a ver, vamos si colocándole un espacio después de cada cosa, se ve un poquito distinto, veamos. Ya, ahí está, veamos. Si le ponemos 5, claro, ahí tiene toda la pinta. Ahí tiene toda la pinta. Ahí sí. Ahí sí. Ahí queda más bonito. Y cuando vale 4, ahí sí. Ahí queda como cuadrado. Gracias, don Andrés, por la apreciación. Ahí sí, justamente. Ya, y ¿algún otro problema que quieran ver antes de terminar? Porque nos quedan todavía 15 minutos. Estos problemitas. En los certámenes son ejercicios y materia de los PPT. El certamen 1 sí entra materia, porque está la unidad 1, que es más bien teórica. Entonces ahí no queda más que hacer preguntas. Pero lo que yo hice el semestre pasado, en el certamen 1, fue todo online, por el tema de lo que estaba pasando. La parte 1 le hice 2 preguntas. La parte 1 era responder unas preguntas de selección múltiple.
responder en la misma aula virtual, tenían que responder unas preguntas de selección múltiple, esa era como la parte teórica, digamos, y la parte práctica era un ejercicio en algoritmo, que podían resolverlo en pseudocódigo o en diagrama de flujo. Pero sí, en materia tanto de las PPT como materia, digamos, de los ejercicios que estamos viendo ahora. ¿Qué otro problema quieren hacer? El ejercicio 16. 16. Ya, perfecto. Dice, un joven periodista debe relatar un partido de tenis, pero no conoce las reglas del deporte. En particular, no ha logrado aprender cómo saber si un set ya terminó, quién lo ganó. Un partido de tenis se divide en sets. Para ganar un set, el jugador debe ganar 6 juegos, pero además debe haber ganado por lo menos 2 juegos más que su rival. Si el set está empatado a 5 juegos, el ganador es el primero que llegue a 7. Si el set está empatado a 6 juegos, el set se define en el último juego, en cuyo caso el resultado final es 7-6. Sabiendo que el jugador A ha ganado M juegos y el jugador B N juegos, el periodista le gustaría saber si A ganó el set, si B ganó el set, o si el set todavía no termina, o si el resultado es inválido, por ejemplo, 8-6, 7-3, etc. Ya. Este es un problema netamente de condicionales, ya que no tenemos ciclo ni ninguna cosa. Aquí lo primero que tendríamos que hacer es pedir al usuario que ingrese el valor de M y de N, que corresponden a los juegos ganados por A y por B respectivamente. Y en virtud de esa, digamos, de eso, ¿cierto? Preguntar si ganó el set el jugador A, si ganó el set el jugador B, etc. ¿Ya? Entonces, veamos. Vamos a hacer otro problema. Este es el 16. Ejercicio 16. Perfecto. Tengo que preguntar o pedirle que ingrese el valor de M y el valor de N. Ya. Vamos a escribir acá. Escribir. Sería ingrese juegos ganados jugador A. Y eso lo voy a guardar en una variable llamada M. Y después voy a pedir la cantidad de juegos ganados por el jugador B. Se lo guardo en N. Ya. Veamos los casos. Ya. Me dicen que para ganar un set, un jugador debe ganar 6 juegos. ¿Ya? Pero debe tener, además, debe tener por lo menos 2 juegos más que su rival. ¿Ya? Si el set está empatado a 5 juegos, ya. Entonces, veamos todavía en caso de que el set no termine. Si ningún jugador ha llegado a los 6 juegos, significa que el juego aún no termina, ¿cierto? O sea, si ambos juegos son menores que 6, significa que el juego aún no termina. Partamos por esa casuística. Tenemos acá un sí, entonces. Vamos a decir, si M es menor que 6 y también al mismo tiempo N es menor que 6, o sea, si ambas cantidades de juegos son menores que 6, entonces significa que el juego aún no termina. Entonces aquí colocamos un escribir. El juego aún no termina. ¿Ya? Ahora, si es que no, si es que estamos en este punto, significa que tanto M puede ser mayor o igual a 6 o N mayor o igual a 6, en este punto de acá, ¿ya? Ahora, vamos viendo los casos más puntuales. Por ejemplo, veamos este caso
finiquitémoslo al tiro. Cuando un resultado es inválido, a ver, veamos. Me dicen que si el set está empatado a 5, es el jugador que primero llegue a 7. Si el juego está empatado a 6 en algún momento, el set se define en un último juego, cuál sería el resultado de 7-6. Entonces, veamos. Claro, sería 8, claro, sería 7-6. Sería, ¿cómo lo podríamos validar acá? ¿Cómo lo podríamos validar? Si mi valor de M el juego aún no termina, ya. Acá me faltaba una cosa. Sí, ahí tengo que preguntar. Si mi M menos... A ver, ¿cuál es la diferencia posible entre ambos? Sería 7-6. O sea, no podrían quedar 7-5, que se está empatado a 7, si está empatado a 5, el primero que llega a 7. O sea, un jugador podría ganar con un 7-5. ¿Ya? Podría ganar con un 7-5. Lo que no puede pasar es que la diferencia entre ambos sea mayor o igual a 3. La diferencia entre ambos valores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si, veamos, alguien se me comenta, hay que restringir los sets que lleguen a 8. Sí, claro, es que yo más que nada lo estaba viendo desde el punto de vista de la diferencia. Lo que pasa es que en este caso no va a llegar a 8, es lo que uno ingresa. Entonces, si uno ingresa, por ejemplo, un 8, por ejemplo, y un 8-6 también sería un erróneo. Un 8-6 también sería erróneo. Claro, que lleguen a 8, claro. Puede ser, tiene razón, Comir, tiene razón. Tiene razón, que lleguen, si son mayores que, si son menores que, perdón, mayores que 8 ya son erróneos, ambos, per se. Claro. O que la diferencia entre ambos sea mayor que eso. Ya, perfecto. Entonces preguntamos si M es mayor o igual a 8 o N mayor o igual a 8, ¿cierto? O bien, voy a usar acá una función que está al lado, ¿ya? Voy a usar la función valor absoluto. Sí, el valor, bueno, valor absoluto ustedes saben, me imagino lo que significa, ¿cierto? Lo que hace la función valor absoluto. Sí, la resta entre m y n, ¿cierto? Es mayor que, bueno, en este caso sería 7,3. Claro, que la única posibilidad es que sea 7,5 o que sea 7,6, pero 7,4 ya no podría ser posible, y 7,3 tampoco. Claro. ¿Sería mayor a 2? ¿Sería mayor a ¿Perdón? 2? Mayor que 2, claro. Mayor que 2. Ese valor absoluto. Entonces, a ver, vamos acá. El resultado no es válido. Perfecto. El resultado en ese caso no sería válido. Estoy preguntando si el m es mayor o igual a 8 o el n es mayor o igual a 8 o la diferencia entre ambos. Ojo que esto es cuando ambos son mayores o iguales a 6. Ojo, en este punto tenemos que el m o el n son mayores o iguales que 6, ya, por si acaso. Y en ese caso, y si la diferencia entre ambos es
Correlación 6-4, 6-1 también es posible. No, esta no me sirve. No, esta condición no me sirve. Mayor o igual a 8. O, si mi O, a ver, probemos otra función. Si mi M es mayor o igual a 8, o es igual a 7, y mi N es menor que, veamos, el 7,5 es posible y el 7,6 es posible. Un 7,7 sería imposible. ¿Cierto? Primero que llegue a 7. Este menor a 7. Menor a... Aquí me confundíme. Si el M es 7, y si mi N es menor que... Y si Menor mi que N 5. es... ¿Cuánto sería? ¿Cuánto debería ser? Menor que 5. Claro. Si el N es 7 y si es que el N es menor que 5, entonces estamos mal. O también puede darse el otro caso hacia el lado. O si mi M es... si mi N es 7 y mi M es menor que 5, entonces también sería, el resultado no es válido. Ahora, tengo que ver cuándo gana cada uno. Si, en este caso, veamos, para que gane uno, tiene que ser, debe ganar 6 juegos, ¿cierto? Uno tiene que tener 6 y el otro tiene que tener 5, ¿cierto? Claro, aquí estamos en el caso de acá, tenemos, si es que es mayor que 6, si mi M es mayor o igual que 6, y mi N, ¿cuál es el caso? Sí, mi N es menor que 5, ¿cierto? Menor o igual a 5. Claro, porque si están a 5... tiene que haber ganado 2 juegos más que su rival. 2 juegos más que su rival. Entonces, valor absoluto, ¿cierto? De M. No, si M es mayor a N, ¿cierto? Significa que, entonces, ganó el jugador A, ¿cierto? Y si no, aunque no me convence mucho esta solución, ¿eh? No me convence mucho. No estoy 100% convencido. Tendría que analizarla mejor. No, que ganan por dos sets más. No implica que sea mayor que uno, po. Tiene que ser 2 veces mayor, por decirlo así. Ya. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Se le ocurre? ¿Ideas? ¿No? Ya. Bueno, hagamos lo siguiente. Este problema lo voy a revisar detenidamente, sí, lo voy a revisar. Pero, a ver, no estaba mejor que el M igual a 6 y N, a ver, si M es 6, ¿cierto? No, que también puede ser con 7. Con 7. Aquí yo creo que la solución está por analizar distintas casuísticas, ¿ya? Si el M es tanto, analizar si es que, bueno, ir analizando casuísticas, con M y con N, yo creo que eso es lo mejor, creo que es como la forma más rápida de poder hacerlo.
Eso era cuando era diferencia de 2. Sí, miren, hagamos lo siguiente. Los invito a ver este problema. Analícenlo. Yo de todas formas, obviamente lo voy a resolver, obviamente, con más calma, viendo bien las situaciones, para ver bien qué nos pasó acá. Y lo vemos el día jueves. Ahora, si alguien lo hace antes, ahí me lo manda, por último, por correo, y se ganará ahí una estrellita. Y después explicaremos el jueves en qué consisten las estrellitas. Explicaremos el jueves. ¿Ya? Así que los invito a hacer el problema este del 16. Echen un vistazo, háganlo. Yo igual lo voy a resolver y voy a entregar la respuesta el día jueves al comienzo de la clase, para que la podamos ver con calma y entenderla. Eso. ¿Dudas de los otros problemas? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Bueno, lamentablemente este problema ya nos pilló. Bacán. Bueno, eso pues, chiquillos. Eso, entonces nos veremos el día jueves, recuerden, a las 11. El link es el mismo link que publicamos el jueves pasado, así que eso. Y nos veremos el día jueves. Eso, que esté muy bien, cuídense. Chao. Chao, chao, que les vaya bien. Adiós. Chao, Benjamín.